Segunda parte de Tarde. Capítulo 11. Reencuentros y nuevas promesas. El timbre del departamento resonó con firmeza, interrumpiendo la concentración de Rebeca mientras organizaba algunos papeles sobre la mesa del comedor. Su corazón dio un vuelco. Recordó que Irene estaría ahí luego del trabajo. Abrió la puerta. Allí estaba Irene, con los ojos brillantes y una mezcla de ansiedad y determinación que la hizo retroceder un instante. Su presencia llenaba el espacio de una energía intensa, casi palpable, como si el aire mismo vibrara con la urgencia de sus palabras. Rebeca comenzó, su voz temblando ligeramente. «Gracias por recibirme, de verdad es importante lo que tengo que hablar contigo. Por favor, escúchame». Rebeca cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra el marco respirando hondo. Habían pasado semanas desde la última conversación seria, semanas en las que ambas habían tratado de reconstruir, o al menos, de entender sus emociones. «Está bien», dijo Rebeca con calma, aunque su pecho latía con fuerza. «Hablemos». Irene entró avanzando con pasos vacilantes y se sentó frente a ella en el sofá. Sus manos se entrelazaban nerviosas y su mirada buscaba la de Rebeca con una mezcla de súplica y miedo. La habitación parecía más pequeña, cargada de tensión, de palabras no dichas y emociones contenidas. «Rebeca, te amo», dijo finalmente, con una sinceridad cruda y directa. «Te necesito en mi vida. No quiero perderte. No quiero vivir sin ti». Rebeca la miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Durante semanas había sentido dudas sobre los verdaderos sentimientos de Irene. Incluso había pensado que estaba relacionándose con otras personas. Pero ahora, frente a ella, la desesperación y la honestidad eran innegables. Un instante de silencio llenó el departamento antes de que Rebeca hablara, con voz firme pero cargada de emoción. «Irene, estoy embarazada». La frase flotó en el aire como un hechizo. Los ojos de Irene se abrieron con incredulidad. Un escalofrío recorrió su espalda. No esperaba que todo lo que Rebeca le había dicho tuviera una consecuencia tan tangible, tan real. Por un momento pareció perder el aliento, intentando procesar la noticia. «¿Qué?», balbuceó con la voz quebrada por la sorpresa. Pensaba que estabas solo». Hizo una pausa tragando saliva. «No creí que pudieras hacerlo sola». Rebeca la observó con calma, notando la vulnerabilidad que por un instante reemplazaba la habitual seguridad de Irene. La empatía surgió de inmediato. Después de todo, Irene había sido quien la apoyó cuando llegó sola a Tailandia, quien la sostuvo cuando su vida parecía dispersa y sin rumbo. La niña que había buscado un nuevo comienzo había encontrado, en Irene, un soporte firme y constante. Quiero tener ese bebé contigo», dijo Irene con urgencia y casi un hilo de desesperación en su voz. «Por favor, dame una oportunidad, no puedo perder esto». Rebeca se quedó en silencio unos segundos, observando a Irene. Sus ojos reflejaban temor, emoción y sinceridad. La súplica era tan genuina que, por un momento, Rebeca sintió una mezcla de sorpresa, compasión y lástima. No era solo un deseo. Era una necesidad visceral de reconciliación, de reparación, de un lazo que no estaba dispuesto a romperse. «Irene», empezó Rebeca tomando aire con cuidado. «No es solo tu decisión ni la mía. Esto involucra algo más grande, algo que cambia todo. No sé si estás lista para esto». Irene asintió con rapidez, tragando saliva, con los ojos brillando de emoción y miedo. Lo estoy, Rebeca. Haré lo que sea necesario. Cambiaré, aprenderé, todo. Solo no me dejes perderte otra vez». Rebeca la observó largo rato, buscando la verdad en cada gesto, en cada mirada. Recordó los días en los que Irene había sido su sostén, cómo la había recibido cuando su vida se sentía vacía, cómo le había ofrecido seguridad sin exigir nada a cambio. Todo ese pasado se mezclaba con la tensión presente, con la incertidumbre del futuro. Finalmente Rebeca asintió con un gesto lento pero firme. «Está bien, podemos intentarlo», dijo suavizando la voz. «Pero las cosas deben cambiar, Irene. No se trata solo de esta decisión, de ser madre. Hubo otros problemas, otras distancias que debemos enfrentar. Esto no será igual que antes». Irene tomó sus manos con delicadeza, apretándolas con fuerza contenida.
y asintió varias veces, con un dejo de alivio mezclado con emoción. «Lo sé», susurró. «Estoy dispuesta a hacer que funcione, a cambiar todo lo que tenga que cambiar. Solo no me dejes perderme». Su voz se quebró un poco, y un pequeño temblor recorrió sus hombros. Rebecca respiró profundo, sintiendo cómo un nudo de emociones se deshacía lentamente. La desesperación inicial de Irene se transformaba en una determinación que era casi tangible. Era un momento delicado, una línea invisible entre la reconciliación y la precaución, que Rebecca debía atravesar con cuidado. «Está bien», repitió Rebecca, «pero debemos ser honestas, conscientes de lo que queremos y responsables. Este bebé será nuestra prioridad, y nuestra relación debe basarse en algo más que palabras bonitas o promesas vacías». Irene asintió de nuevo, dejando escapar un suspiro profundo que parecía aliviar semanas de tensión acumulada. La joven sintió cómo la desesperación inicial de Irene se transformaba en una calma cargada de intención. Por un instante la habitación se llenó de un silencio lleno de complicidad, emoción contenida y promesas implícitas. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Sarocha revisaba resultados y mensajes de pacientes, sin saber aún que Rebecca acababa de enfrentar una conversación crucial con Irene. Su pensamiento inevitablemente volvía a la joven embarazada, a su proceso y a cómo podía apoyarla. Cada pequeño detalle de las revisiones, cada gesto de Rebecca, estaba presente en su memoria. Una mezcla de preocupación y afecto silencioso la mantenía alerta, deseando estar presente para cada paso, aunque todavía no pudiera definir exactamente lo que sentía. Para Rebecca, la tarde había sido un torbellino de emociones. Miedo, sorpresa, lástima, gratitud y un tenue atisbo de esperanza. Había tomado una decisión difícil, pero también consciente. Sabía que las cosas no serían sencillas, que habría desafíos y ajustes, pero también sabía que no estaba sola del todo. Y aunque Irene era ahora una figura cercana de nuevo, un recuerdo de Sarocha seguía latiendo en su mente. La suavidad de su apoyo, la atención en cada detalle y la sensación de que alguien la sostenía sin esperar nada a cambio. El vínculo con Irene se reconstruía, pero algo en el corazón de Rebecca empezaba a delinear un espacio reservado solo para Sarocha, un lugar donde la gratitud, la ternura y una atracción silenciosa se mezclaban, aunque aún no tuviera nombre ni forma completa. La vida, de repente, parecía un entramado de emociones que no podía controlar del todo, pero que empezaba a mostrarle nuevas posibilidades, decisiones y afectos que cambiarían todo. Rebecca permaneció unos minutos más en silencio, dejando que la respiración de Irene se calmara y que la propia suya se equilibrara. Cada latido parecía resonar con la mezcla de esperanza y miedo que ahora compartían, un recordatorio de que la vida podía transformarse en cuestión de segundos, y que los vínculos verdaderos requerían tanto valentía como paciencia. Finalmente ambas se incorporaron, con la sensación de que aquel reencuentro, había marcado un punto de partida. Las promesas aún eran frágiles, pero la determinación y la honestidad de ambas abrían un camino nuevo, lleno de desafíos, aprendizajes y emociones que apenas empezaban a desplegarse. Capítulo 12. Café, silencios y lo que duele en el alma. La tarde estaba tranquila, con un cielo gris que parecía envolver la ciudad en una calma expectante. Las nubes bajas daban la impresión de que el tiempo se había detenido por un instante, como si todo esperara algo. Rebecca estaba en su departamento, revisando algunos documentos sobre la mesa del comedor. Tenía el ceño levemente fruncido y los dedos jugueteaban con un lápiz, más por nerviosismo que por concentración real. El teléfono vibró de pronto. Era un mensaje de Sarocha. «¿Te gustaría tomar un café esta tarde? Conozco un lugar tranquilo cerca del hospital». El corazón de Rebecca dio un pequeño salto. La invitación le provocó una sonrisa automática, cálida, casi involuntaria, pero enseguida un nudo se formó en su estómago. Le ilusionaba verla, pero el pensamiento de la conversación pendiente pesaba como una piedra. No quería ocultarle nada, no después de la confianza que habían construido en las últimas semanas. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, dudando, hasta que finalmente escribió: «Claro, me encantaría. Avísame la hora».
Una hora después estaba de pie frente a una pequeña cafetería de fachada de madera, con faroles amarillentos y aroma a café escapando por la puerta entreabierta. Respiró hondo antes de entrar, como si necesitara armarse de valor para el encuentro. Sarocha ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con una blusa blanca sencilla y el cabello recogido de manera relajada. Al verla, se levantó de inmediato. Su sonrisa fue amplia, sincera, y por un momento Rebeca sintió que todo lo que cargaba en el pecho se volvía más liviano. «Me alegra que hayas podido venir», dijo Sarocha, su tono suave y entusiasta. Rebeca asintió y se sentó, intentando mantener su voz firme. «Yo también me alegro». Pidieron café y pasaron los primeros minutos hablando de cosas simples. El clima, el libro que Rebeca había comenzado a leer, algunos antojos curiosos que había tenido durante la semana. Sarocha escuchaba con atención genuina, como siempre, lo que hacía que cada palabra pareciera importante. Sin embargo, en el fondo de la mente de Rebeca, una frase insistía en abrirse paso. «Tienes que decirle». El murmullo de la cafetería, las tazas chocando suavemente, el aroma del café recién molido, todo parecía hacer el momento más íntimo y a la vez más difícil. Finalmente Rebeca se armó de valor. «Sarocha», dijo en voz baja, jugando con la servilleta entre las manos, «hay algo que quería contarte». La doctora levantó la mirada con curiosidad. «Irin vino a verme», continuó Rebeca, tragando saliva antes de completar la frase. «Hablamos, y decidimos intentar de nuevo». El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí denso. Sarocha no apartó la mirada, aunque en sus ojos pasó algo que Rebeca no pudo ignorar. Una sombra de tristeza, apenas un segundo antes de que su expresión se suavizara de nuevo. «Si eso te hace bien, me alegra», dijo despacio, con un tono sereno pero cargado de algo más. «Será bueno para ti y para el bebé tener un entorno estable». Rebeca sintió un pellizco en el pecho. Agradecía sus palabras, pero percibía la distancia que de repente se había instalado entre ellas, como si algo invisible la separara. «Gracias», murmuró y tomó un sorbo de café para disimular el nudo en la garganta. Por unos segundos solo se escuchó la música de fondo, suave, y el repiqueteo de las cucharillas en otras mesas, hasta que Sarocha se inclinó hacia adelante con expresión seria. «No quiero dejar de verte», dijo finalmente, con una honestidad desarmante. «Más allá de las consultas médicas, quiero seguir acompañando tu proceso, si me lo permites». Rebeca parpadeó sorprendida. No era una confesión directa de lo que ambas sentían, pero sí un gesto que tocó algo profundo en su interior. «Por supuesto», respondió al fin con voz suave y un dejo de ternura. «Te has vuelto muy importante para mí». El aire entre ellas cambió de forma imperceptible. No era tensión hostil, pero sí algo que vibraba en el espacio, algo que ninguna se atrevió a nombrar. Más tarde, de regreso en sus departamentos, el eco de la conversación seguía persiguiéndolas. Sarocha se dejó caer en el sofá, aún con la chaqueta puesta. Cerró los ojos y recordó la forma en que Rebeca había dicho «hemos decidido intentar de nuevo». Le había dolido más de lo que estaba dispuesta a admitir. No era solo preocupación profesional ni empatía por la paciente. Había algo más, un hilo invisible que la unía a ella, y que ahora sentía tensarse hasta casi romperse. Se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua, intentando sacarse de encima la sensación de vacío. Pero no funcionaba. Cada vez que pensaba en Rebeca, la imagen de ella sonriendo a otra persona la atravesaba como un pinchazo silencioso. Por su parte, Rebeca estaba recostada en su cama, las luces apagadas, observando el techo. Su mente repasaba una y otra vez la expresión de Sarocha al escuchar su noticia. Había tristeza en sus ojos, aunque la doctora había hecho un esfuerzo consciente por desearle lo mejor. Esa mirada le había dolido, y en el fondo de su corazón algo le decía que no era indiferente para ella. Ambas se quedaron despiertas más de lo que habrían querido, prisioneras de sus pensamientos. Rebeca se preguntaba si había hecho lo correcto, si volver con Irin era realmente lo que quería o lo que creía que debía hacer. Y en el otro lado de la ciudad, Sarocha se preguntaba si estaba dispuesta a seguir siendo solo la doctora comprensiva, o si el deseo de estar en la vida de Rebeca iba mucho más allá de su rol profesional.
En la quietud de la noche, las dos sintieron que algo había cambiado. Algo que ninguna podía definir del todo, pero que empezaba a doler en lo más profundo del alma. Capítulo 13. Convivencias y silencios que pesan. Los días que siguieron a la conversación en la cafetería se sintieron extrañamente calmados para Rebecca. La vuelta de Irene a su departamento había devuelto cierta sensación de orden. Desayunos compartidos, platos en la mesa para dos, comentarios triviales sobre el clima y el trabajo. Para cualquier espectador externo, aquello habría parecido la escena de una pareja que intenta recomenzar. Y en cierto modo lo era. Sin embargo, bajo esa superficie domesticada, algo no terminaba de encajar en Rebecca. La primera mañana después del regreso de Irene, Rebecca despertó antes que ella. Permaneció inmóvil unos segundos, escuchando la respiración tranquila de la mujer a su lado. Durante un instante se sintió agradecida por la compañía, por no estar sola. Pero la sensación no duró. Al mirarla, una punzada de incertidumbre se clavó en su pecho. ¿Era esto lo que de verdad quería? ¿O simplemente estaba eligiendo lo que parecía más lógico para el bebé, para su entorno, para no sentir el peso de la soledad? Se levantó despacio y fue a la cocina. El sonido del agua hirviendo para el té llenó el silencio, y como un reflejo involuntario, recordó las palabras de Sarocha en el café. No quiero dejar de verte. Quiero seguir acompañando tu proceso. Esa frase le había quedado grabada con una nitidez casi dolorosa. Había dulzura en ella, pero también una honestidad que le provocaba calidez y vértigo al mismo tiempo. Durante los primeros días, Irene parecía determinada a demostrar que había cambiado. Se ofrecía a acompañarla a las compras, preparaba cenas ligeras, insistía en que descansara temprano. Incluso parecía más atenta a los detalles. Un cojín en la espalda cuando se sentaban en el sofá, un vaso de agua en la mesa de noche. Rebecca lo agradecía, aunque en el fondo sentía que esa dedicación estaba teñida por un esfuerzo consciente, como si ambas estuvieran intentando convencer a la otra de que podían hacer funcionar algo que había estado roto. Una noche, mientras cenaban en silencio, Irene dejó los cubiertos a un lado y le tomó la mano sobre la mesa. «Quiero hacerlo bien esta vez», Rebecca dijo con voz suave, casi temerosa. «No quiero ser solo una presencia ausente. Quiero estar contigo en cada paso. Quiero que esta vez sea distinto». Rebecca la miró en silencio unos segundos. La sinceridad de Irene era evidente, pero esa vulnerabilidad le hizo sentir un nudo en la garganta. «Yo también quiero que esto funcione», respondió con calma. «Pero necesito que entiendas que no basta con estar aquí físicamente. Necesito apoyo real, que podamos hablar de lo que sentimos, que no volvamos a caer en lo que nos distanció antes». Irene asintió apretando su mano. «Lo haré, Becca. Te lo prometo». Las palabras sonaban verdaderas, pero algo en Rebecca permanecía en tensión, como si su cuerpo aún no se atreviera a confiar del todo. La convivencia, aunque estable al inicio, comenzó a mostrar grietas. Hubo discusiones menores. Sobre el orden de la casa, sobre la lista de compras, sobre los horarios de trabajo de Irene, que a veces la dejaban sola hasta altas horas de la noche. Rebecca intentaba recordar que el estrés no le hacía bien ni a ella ni al bebé, pero a veces la frustración se le escapaba. «No quiero sentir que tengo que rogarte que estés aquí», le dijo una noche cuando Irene llegó más tarde de lo prometido. «Si vas a estar conmigo, quiero que sea porque de verdad lo deseas, no porque sientas que tienes que cumplir». Irene suspiró, se quitó la chaqueta y se sentó a su lado en el sofá. «No es una obligación, Becca. Estoy intentando equilibrarlo todo. No quiero fallarte». Las palabras la calmaron, pero en su interior persistía una sensación de fragilidad, como si ese equilibrio pudiera romperse en cualquier momento. En medio de esa rutina, las citas médicas se convirtieron en el único espacio donde Rebecca sentía un respiro. Entrar a la clínica y encontrarse con la mirada atenta de Sarocha era casi terapéutico. En esas consultas el mundo parecía volverse más claro. En una de las ecografías, Sarocha sonrió al mostrarle el pequeño embrión que crecía con normalidad. «Todo va perfecto», dijo con un tono de voz que era a la vez profesional y cálido. «¿Estás cuidándote bien, Rebecca?» Rebecca sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Aquellas palabras, dichas con tanta convicción, le llegaban más hondo de lo que esperaba.
Era diferente a cuando Irin la felicitaba. Con Sarocha se sentía validada, comprendida, casi sostenida. Cada vez que salía de la clínica, llevaba consigo esa sensación de alivio. Y cada vez que llegaba a casa, volvía la contradicción. Querer que las cosas funcionaran con Irin, pero no poder ignorar el calor que le dejaba cada encuentro con Sarocha. Una tarde, mientras Irin hablaba por teléfono en el balcón, Rebecca se sentó en el sofá con el sobre de la ecografía entre las manos. Pasó el pulgar por la imagen, recordando cómo Sarocha había inclinado el monitor para que pudiera verla mejor, el brillo en sus ojos, la suavidad de su voz. Suspiró sintiendo una mezcla de ternura y confusión. Aquella atención de Sarocha la hacía sentirse segura, vista, de una manera que no experimentaba en ningún otro lugar. Cuando Irin volvió del balcón y la vio así, sonrió con un aire despreocupado. Otra vez mirando la ecografía, preguntó con tono desinteresado. Sí, respondió Rebecca, guardando el sobre con cuidado. No puedo evitarlo. Pero en su interior sabía que no era solo el bebé lo que la mantenía mirando esa imagen. Era lo que esa ecografía representaba. El camino que estaba recorriendo y la presencia silenciosa de alguien que, sin proponérselo, se había vuelto esencial para ella. Las semanas pasaron, y aunque la convivencia con Irin parecía estabilizarse en la superficie, Rebecca seguía sintiendo que algo en su interior se mantenía inquieto. En las noches, cuando Irin ya dormía, Rebecca se quedaba mirando el techo, recordando la mirada de Sarocha en la cafetería, la sombra de tristeza en sus ojos. No era amor todavía, no. Pero sí era algo que la removía, algo que la hacía preguntarse si estaba viviendo lo que realmente deseaba, o si solo estaba cumpliendo con lo que pensaba que debía hacer. Por su parte, Sarocha también pasaba noches inquietas. Miraba el teléfono antes de dormir, dudando si enviarle un mensaje a Rebecca o no. ¿Era correcto seguir buscándola fuera del consultorio? ¿O estaba cruzando una línea que no debía? Sin embargo, la respuesta siempre era la misma. No podía evitarlo. Ambas, cada una en su propio silencio, parecían sostener un hilo invisible que las mantenía conectadas, aun cuando sus decisiones las mantenían en lados opuestos de algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Capítulo 14. Mensajes que arden en silencio. El aire comenzaba a tornarse más cálido en la ciudad, y con él la rutina de Rebecca parecía cambiar lentamente de tono. Aunque Irin seguía viviendo con ella, las llegadas tardes se volvieron parte de la norma. A veces la escuchaba entrar cuando ya estaba acostada, y otras, ni siquiera la despertaba el ruido de la puerta. Al día siguiente, la explicación era siempre la misma. Reuniones largas, clientes difíciles, compromisos ineludibles. La primera vez que Irin olvidó preguntarle por la ecografía, Rebecca se dijo a sí misma que no era tan grave. La segunda vez dolió un poco más. Para la tercera, el enojo se le acumuló en la garganta, pero se lo guardó. Y sin embargo, el vacío se hacía más evidente cada día. Había comenzado el embarazo imaginando que compartiría cada pequeña alegría, cada descubrimiento. Ahora, más de una vez, se encontraba a sí misma cenando sola en silencio, mirando su teléfono en lugar de mirar a alguien sentado frente a ella. Fue en medio de esta rutina que los mensajes con Sarocha comenzaron a ser más frecuentes. Todo empezó de manera inocente. Un recordatorio de cita, una pregunta rápida sobre cómo se sentía después de la última revisión. Pero pronto comenzaron a incluir detalles pequeños que no tenían que ver con lo médico. Hoy pasé por esa cafetería donde fuimos. Tienen un nuevo pastel de mango, creo que te gustaría. Rebecca sonrió al leerlo. La respuesta fue casi automática. Suena bien, tal vez podamos ir un día de estos. Sarocha contestó con un simple emoticón sonriente, pero la imagen quedó en la mente de Rebecca mucho más tiempo del que quería admitir. Una tarde, al salir de la editorial, Rebecca decidió caminar en lugar de tomar un taxi. El aire fresco le ayudaba a despejar la mente. Al doblar por una esquina, se encontró de frente con Sarocha, que salía de una librería con una bolsa de papel en la mano. ¡Qué coincidencia!, exclamó Sarocha, sorprendida, con una sonrisa que le iluminó el rostro. Sí, respondió Rebecca, sintiendo un calor extraño en el pecho. Justo estaba pensando en tomar un café antes de ir a casa. Sarocha dudó un instante, y luego asintió.
Yo también tengo un rato libre. ¿Quieres que vayamos juntas? Terminaron sentadas en una pequeña mesa, hablando de todo menos de medicina. Libros, series, los antojos cada vez más curiosos de Rebecca. Sarocha le contó anécdotas divertidas de sus días en la Universidad de Medicina, y Rebecca, por primera vez en semanas, se permitió reír sin reservas. La conversación fluyó con tal naturalidad que el tiempo pareció detenerse. Cuando llegó la hora de irse, Sarocha le abrió la puerta del local y se quedaron unos segundos de pie, sin saber muy bien cómo despedirse. «Gracias por la compañía», dijo Rebecca con una sonrisa tímida. «Gracias a ti», respondió Sarocha, y por un segundo sus miradas se quedaron suspendidas, como si algo invisible quisiera mantenerlas allí un momento más. Esa noche, al llegar al departamento, Rebecca encontró la casa vacía. Sobre la mesa había una nota breve. «Reunión, no me esperes». Rebecca suspiró. Se cambió de ropa y se sentó en el sofá, aún pensando en la tarde. Sacó el teléfono y sin pensarlo demasiado le envió un mensaje a Sarocha. «Gracias por hoy, me hacía falta reír así». La respuesta llegó casi de inmediato. «Cuando quieras, Rebecca. Me gusta verte sonreír». Rebecca se quedó mirando la pantalla un largo rato. No era una declaración, pero había algo en esa frase que le tocaba un lugar sensible, un rincón que mezclaba gratitud y soledad. Las semanas siguientes siguieron el mismo patrón. Sarocha encontraba formas de preguntar cómo estaba, de ofrecer acompañarla a una compra o recomendarle un lugar tranquilo para comer algo nutritivo. Rebecca, por su parte, comenzó a buscar sus mensajes en el teléfono, con una impaciencia que intentaba disimular incluso de sí misma. Una noche, después de una nueva discusión silenciosa con Irene, quien había llegado pasada la medianoche sin explicación, Rebecca le escribió a Sarocha: «A veces siento que estoy sola, incluso cuando hay alguien en casa». Sarocha tardó unos minutos en responder, como si hubiera elegido cada palabra con cuidado. «No estás sola. Aunque no pueda estar siempre contigo, quiero que sepas que pienso en ti». Rebecca dejó el teléfono en el velador y se quedó mirando el techo, sintiendo un calor suave en el pecho. Irene, en cambio, parecía cada vez más ausente. Las cenas se convirtieron en silencio interrumpido solo por el sonido de notificaciones en su celular. Cuando Rebecca mencionaba al bebé, su pareja respondía con monosílabos o desviaba el tema hacia el trabajo. «¿Otra cita con la doctora esta semana?», preguntó una noche sin levantar la vista de la pantalla. «Sí, es importante revisar que todo vaya bien», respondió Rebecca, notando la punzada de molestia en su voz. «Claro, como digas», murmuró Irene antes de volver a su correo electrónico. Rebecca no respondió. Esa noche, antes de dormir, volvió a revisar su teléfono. Un nuevo mensaje de Sarocha la esperaba. «No olvides descansar. La próxima semana podremos escuchar el latido más claro, te va a emocionar». Rebecca sonrió en la oscuridad. Ese simple mensaje tenía el poder de devolverle la ilusión, aquella que se desvanecía cada vez que miraba el asiento vacío frente a ella en la mesa del comedor. Ambas, en silencio, empezaban a buscarse más de lo que reconocían. Sarocha se sorprendía a sí misma revisando el teléfono más de lo necesario, esperando una respuesta de Rebecca. Rebecca, por su parte, se descubría compartiendo con ella detalles que no decía a nadie más. El hilo invisible que las unía ya no era solo un presentimiento. Era algo real, algo que vibraba entre ellas, que se tensaba con cada llegada tarde de Irene, y que parecía acercarlas un poco más en cada encuentro, en cada mensaje, en cada silencio compartido que decía más que las palabras. Capítulo 15. Corazones que empiezan a hablar. La sala de ecografías estaba iluminada con una luz tenue, casi acogedora. El sonido lejano de las máquinas y el murmullo de voces de otras consultas se mezclaban en el aire. Rebecca llegó unos minutos antes de la cita, con el corazón acelerado y una sensación extraña, como si la expectativa de ver a Sarocha le diera un impulso invisible que la llenaba de nervios y alegría a la vez. Cuando la puerta se abrió y vio entrar a la doctora, sintió que el tiempo se detenía un instante. Sarocha sonrió al verla, y no era la sonrisa profesional de siempre. Era algo más cálido, más personal, que parecía iluminarla desde adentro. «Hoy vamos a ver a tu pequeño con mucha más claridad», dijo acomodando el equipo.
Lista. Rebeca asintió tumbándose en la camilla. Mientras Sarocha preparaba el gel y encendía el monitor, notó que sus manos estaban un poco frías, pero el gesto era tan delicado que se relajó casi de inmediato. Se permitió observarla mientras hablaba suavemente, comentando pequeños detalles sobre el desarrollo del bebé, y sintió cómo cada palabra parecía dirigida solo a ella, como si la consultora de siempre se transformara en una presencia cálida y cercana. La imagen apareció en la pantalla y el corazón de Rebeca se llenó de una mezcla de asombro, maravilla y emoción. El pequeño cuerpo se movía, casi danzaba en blanco y negro, y un latido firme y rítmico comenzó a escucharse. «Mira», dijo Sarocha, y su voz sonó cargada de ternura. «Está creciendo muy bien». Rebeca sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. En ese momento volteó hacia Sarocha y se encontró con su mirada brillante, como si ella también estuviera a punto de llorar. Era imposible no notar la emoción genuina en su rostro. Por un instante la sala pareció contenerse en torno a ellas, suspendida en un espacio íntimo, casi mágico. Cuando la cita terminó, Sarocha fue hasta su escritorio y sacó una pequeña bolsa de regalo. «Quería darte esto», dijo, un poco tímida. «Lo vi hace unos días y pensé en ti». Rebeca abrió la bolsa y encontró un pequeño osito de peluche, de color crema, con un lazo azul pálido en el cuello. La sencillez del gesto la golpeó de lleno y un calor dulce se extendió por su pecho. «Sarocha, no tenías por qué», murmuró, pero su voz se quebró ligeramente. «Quise hacerlo», respondió Sarocha, mirándola con una suavidad que hizo que Rebeca sintiera una mezcla de alivio y ternura. «Sé que aún falta, pero pensé que era lindo que ya tuviera su primer regalo». Rebeca abrazó el peluche y sonrió, intentando contener la emoción. «Gracias», susurró. «Me hace sentir acompañada de verdad». Sarocha no respondió de inmediato, pero el brillo en sus ojos lo dijo todo. Durante un instante largo, ambas se quedaron mirándose en silencio, compartiendo un vínculo silencioso que iba mucho más allá de la consulta profesional. Esa noche Rebeca regresó a su departamento. Como casi siempre, estaba vacío. En la mesa había otro mensaje de Irin avisando que se quedaría trabajando hasta tarde. Rebeca dejó la bolsa del regalo sobre el sofá, sacó el osito y lo sostuvo entre las manos. Se sentó en silencio un buen rato, acariciando la tela suave, recordando cada gesto de Sarocha. La manera en que había sostenido su mano, cómo había mostrado el monitor con delicadeza, la sonrisa que parecía iluminarlo todo. Sin quererlo, pensó en cómo sería vivir algo así con ella, cómo sería tener a alguien que quisiera estar allí en cada paso, sin excusas ni ausencias, alguien que viera no solo al bebé, sino a ella misma, con atención y ternura. Un calor le inundó el pecho, mezcla de nostalgia y algo nuevo, intenso, que no se atrevía a nombrar todavía. Cerró los ojos y dejó que la sensación se asentara, sintiendo que su mundo se expandía más allá de la rutina con Irin, más allá de lo que creía que podía controlar. Al otro lado de la ciudad, Sarocha se reunió con su amiga Nam en un pequeño bar. Nam era una de las pocas personas con las que podía hablar de todo, y esa noche necesitaba desahogarse. «No puedo sacarla de mi cabeza», confesó después de un trago. «Cada vez que la veo, me cuesta recordar que solo soy su doctora». Nam arqueó una ceja sonriendo con complicidad. Eso suena a algo más que simple empatía profesional. Sarocha bajó la mirada, jugueteando con el vaso entre sus manos. «Creo que me estoy enamorando de ella», admitió en voz baja. «Y es lo peor que podría pasar. Está con otra persona y está esperando un bebé. No quiero complicarle la vida». «¿Y tú?», preguntó Nam con suavidad. «¿Qué quieres tú?». Sarocha suspiró mirando un punto fijo en la mesa, el corazón latiéndole más rápido de lo que le gustaría admitir. «Quiero que sea feliz, que esté tranquila. Si eso significa que solo puedo acompañarla desde donde estoy, tendré que conformarme». Nam apoyó una mano sobre la suya, en un gesto de apoyo silencioso. «No es fácil cuando el corazón elige a alguien que no puedes tener», murmuró. Sarocha sonrió con tristeza, tragando un nudo en la garganta. «Lo sé, pero si verla feliz es lo único que me queda, entonces eso será suficiente». Aquella noche ambas pensaron en la otra.
Rebeca abrazó el osito de peluche mientras intentaba dormir, imaginando la calidez de los gestos de Sarocha, la forma en que la había mirado y cuidado. Sarocha, por su parte, se quedó mirando su teléfono, pensando si debía enviarle un mensaje para saber cómo estaba, deseando comprobar que todo iba bien, pero conteniéndose. Ninguna de las dos lo hizo. El silencio entre ellas ya no era vacío. Era un puente invisible, una promesa no dicha que comenzaba a cobrar vida. Un hilo silencioso que las conectaba incluso a la distancia, cargado de emociones que ninguna se atrevía a nombrar aún, pero que lentamente empezaban a transformarse en algo más profundo. Capítulo 16. Preocupaciones y cuidados que calan. Era una tarde gris y húmeda, y la lluvia fina golpeaba los ventanales de la clínica mientras Rebeca entraba apresurada, con un ligero temblor en las manos y el corazón acelerado. Las punzadas que había sentido en su abdomen durante la mañana la habían asustado, y no había podido esperar a su cita habitual. Llegó sola, con la sensación de vulnerabilidad mezclada con miedo y una inquietud que no podía ignorar. Cada paso resonaba en el piso, recordándole que estaba allí sin nadie que la acompañara. Al verla aparecer en la recepción, Sarocha levantó la mirada de sus notas y la encontró pálida, los ojos un poco enrojecidos y la respiración algo agitada. La alarma inmediata se dibujó en su rostro, y sin dudarlo se levantó y se acercó a ella con pasos rápidos y firmes. «Rebeca», exclamó con el ceño ligeramente fruncido y la voz cargada de preocupación. «¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Por qué no me avisaste que algo andaba mal?» Rebeca bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta y un cosquilleo de culpa mezclado con alivio por verla. No quería preocupar, empezó, pero Sarocha la interrumpió suavemente, colocando una mano cálida sobre su brazo y guiándola hacia la sala de ecografías. «No es algo que debas manejar sola. Vamos a revisarte enseguida, ¿de acuerdo?» El corazón de Rebeca se aceleró aún más, pero esta vez no era solo miedo. Era la mezcla de cuidado y preocupación genuina que emanaba de Sarocha, un consuelo que la calmaba y al mismo tiempo encendía una sensación de importancia y cercanía que pocas veces había sentido. Mientras Sarocha preparaba el gel y ajustaba el monitor, se inclinó hacia Rebeca y susurró: «Tranquila, vamos a asegurarnos de que todo esté bien. Respira, Rebeca. Estoy aquí contigo». El contacto breve de sus manos y la cercanía del cuerpo de Sarocha hicieron que Rebeca sintiera un calor inesperado, una seguridad que no esperaba encontrar en medio del miedo. Cuando apareció la imagen del bebé en la pantalla, Rebeca contuvo la respiración. El pequeño cuerpo se movía suavemente, y el latido firme y constante resonaba en la habitación como un tambor rítmico que marcaba la vida y la calma. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, y no pudo evitar soltar un leve gracias a Dios en voz baja. «¿Está todo bien?», dijo Sarocha con una sonrisa que mezclaba alegría y alivio, y un brillo especial en los ojos. «Fue solo un susto. Todo está perfecto». Rebeca cerró los ojos, apoyó la frente sobre la camilla y dejó que la calma la invadiera, sintiendo que podía respirar de nuevo. «Rebeca», dijo Sarocha, con un tono que combinaba regaño y ternura, «no puedes andar sola si no te sientes bien. ¿Entiendes? Cualquier cosa me llamas. No importa la hora ni el día. Yo voy por ti». El corazón de Rebeca se aceleró de nuevo, esta vez por otra razón. Sentirse tan importante para alguien. Saber que Sarocha estaba dispuesta a moverse por ella sin dudarlo. La llenó de una emoción cálida y profunda que le hizo cosquillas en el pecho, y le removió algo en el alma. Cuando todo estuvo revisado y Rebeca más tranquila, Sarocha guardó unos documentos en su escritorio con una sonrisa juguetona. «He terminado con mis pacientes por hoy», dijo. «Así que pensé, ¿qué tal si vamos por un helado? Es para el bebé, claro». Rebeca sonrió un poco tímida, mientras Sarocha extendía la mano para acompañarla fuera de la clínica, y por un momento sus dedos se rozaron, enviando un pequeño escalofrío que recorrió ambos cuerpos. «¿De verdad?», preguntó Rebeca. «Pero tú ya terminaste con tu día». «No importa», respondió Sarocha. «Quiero hacerlo. Además, prometo luego llevarte a tu casa. No vas a andar sola». Caminando juntas bajo la ligera lluvia, cada paso las acercaba más,
no solo físicamente, sino también en ese hilo invisible que las unía desde hacía semanas. Rebeca sentía un calor que le invadía el pecho, mezcla de gratitud, emoción y algo indefinido que la hacía sonreír sin razón aparente. Miraba la expresión tranquila y atenta de Sarocha, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con un ritmo distinto, uno que no podía controlar. Sentadas en una heladería cercana, compartiendo un helado de vainilla con trozos de chocolate, que Sarocha insistió era para que el bebé también lo disfrutara. Rebeca se sorprendió a sí misma robando miradas a la doctora. Cada gesto, cada risa ligera, cada palabra cuidada, parecía envolverla en un calor desconocido y reconfortante. Sarocha, por su parte, se dio cuenta de que cada pequeño contacto, cada conversación, cada instante compartido con Rebeca estaba calando profundo en su corazón. Quería protegerla, cuidarla, y deseaba estar más cerca, aunque solo pudiera hacerlo bajo la excusa del cuidado médico y los pequeños paseos por el hado. Cada sonrisa de Rebeca era un tesoro silencioso que la llenaba de ternura, y algo más que no se atrevía a nombrar. Cuando finalmente Sarocha la llevó a su departamento, se aseguró de que entrara bien y acomodara las bolsas antes de despedirse. El abrazo que compartieron fue breve pero cargado de significado. Protección, cercanía y una conexión silenciosa que ninguna de las dos podía ignorar. Rebeca cerró la puerta tras ella y apoyó la frente contra ella un instante, todavía sintiendo el calor del abrazo y el perfume suave de Sarocha en su ropa. Sentía miedo, ternura y algo que empezaba a confundirse con deseo. Esa noche, en la soledad de su departamento, comprendió que Sarocha ya ocupaba un espacio que nadie más llenaba. Alguien que no solo estaba allí para su embarazo, sino también para su corazón, alguien capaz de sostenerla en lo inesperado, incluso cuando el mundo parecía indiferente. Mientras tanto, Sarocha caminaba de regreso bajo la lluvia, sumida en sus pensamientos. La imagen de Rebeca sonriendo con el helado, la suavidad de su voz y el miedo que había mostrado minutos antes, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Suspiró, consciente de que lo que sentía por Rebeca iba más allá de la simple preocupación profesional. «Me estoy enamorando de ella», susurró para sí misma, mientras la lluvia empapaba sus cabellos. Pero está con Irene, y su felicidad sigue siendo lo más importante. Aún así, no podía evitar imaginarla segura, feliz, protegida, como en ese instante. Cuidarla se estaba convirtiendo en una necesidad, un deseo silencioso que cada vez se hacía más difícil de ignorar. El hilo que las unía se tensaba, más fuerte que nunca. Aunque la vida y las decisiones de Rebeca crearan distancia física, emocionalmente estaban más cerca que nunca. La tensión romántica, silenciosa y sutil, estaba apenas comenzando a florecer, lenta pero imparable. Capítulo 17. Sombras en la madrugada. El silencio de la madrugada se rompió de manera abrupta cuando un golpe seco en la puerta despertó a Rebeca. Parpadeó varias veces, desorientada, hasta que el sonido de llaves y pasos tambaleantes le hizo entender quién era. Miró el reloj de la mesa de noche. 3 a.m. Su corazón dio un vuelco y un escalofrío le recorrió la espalda. Con cuidado se levantó de la cama, preguntándose cómo Irene podía volver a casa a esa hora, y mucho más sabiendo que ella estaba embarazada. El miedo se mezclaba con la frustración, un cóctel amargo que la mantenía rígida mientras abría la puerta del dormitorio. El olor a alcohol y a un perfume desconocido llegó antes que la figura de Irene, tambaleante, con la mirada vidriosa y una sonrisa forzada que no alcanzaba a ocultar su estado. «Irene», exclamó Rebeca, intentando mantener la voz firme. «¿Qué hora es esta?». Irene ladeó la cabeza, parpadeando lentamente, y soltó una risa baja, arrastrada, que sonaba más como un quejido que como alegría. «¿Qué pasa?», respondió con un hilo de voz tembloroso. «No sabes que todo esto es por ti, por tu embarazo». Rebeca frunció el ceño, confundida y dolida, un nudo formándose en su garganta. «¿Por mi embarazo?», preguntó tratando de no temblar. «¿Qué quieres decir con eso?». Irene respiró hondo, intentando mantenerse en pie mientras cada paso tambaleante parecía exigirle un esfuerzo titánico. «Es tu culpa», Rebeca dijo, casi murmurando,
mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Yo me siento atrapada, sofocada. No puedo con esto. El dolor en los ojos de Irene era evidente, pero el tono acusador y el aroma de alcohol mezclado con perfume femenino hirieron a Rebecca más de lo que esperaba. Sintió una tristeza profunda, un peso que le oprimía el pecho mientras veía a la mujer que era su compañera y que prometió acompañarla, desmoronarse de esa manera frente a ella. Cada palabra, cada gesto tambaleante, resonaba como un golpe silencioso en su corazón. «Irene», dijo Rebecca con voz temblorosa, «necesitas descansar. Te sugiero que duermas en la habitación de invitados esta noche. Podemos hablar cuando estés sobria». Irene frunció los labios, pero la fatiga y la confusión de la borrachera la hicieron asentir con un hilo de conciencia. Rebecca la guió con suavidad hasta la habitación de invitados, evitando cualquier roce que pudiera despertar más reproches, y la arropó con cuidado. Cada movimiento de Irene era frágil, casi como si se deshiciera con la menor presión, y Rebecca sintió un hormigueo de ansiedad mezclado con compasión. «Mañana hablaremos», susurró, más para sí misma que para Irene. «Cuando puedas decirme lo que sientes sin lastimarme». Una vez que la puerta se cerró, Rebecca se apoyó contra ella, dejando escapar un suspiro cargado de tristeza y frustración. La mezcla de preocupación y desconcierto le oprimía el pecho. Se sentó en el borde de su cama, intentando ordenar sus pensamientos mientras la oscuridad de la madrugada parecía envolverla con un frío que nada ni nadie podría calmar. Rebecca pensó en Sarocha, en cómo la había cuidado en la clínica, en los pequeños gestos que la habían hecho sentirse segura y valorada. La suavidad de su mano, la atención en sus ojos, la manera en que la había hecho sentir importante y protegida, un calor diferente la recorrió al recordar esos detalles, tan distintos a la distancia y el desinterés que Irene mostraba. El silencio se hacía más pesado a medida que la ciudad dormía. Rebecca abrazó su almohada, recordando la voz firme y dulce de Sarocha mientras la tranquilizaba, y no pudo evitar imaginarla allí mismo, protegiéndola, sosteniéndola, siendo un refugio seguro en medio de la tormenta emocional que la envolvía. Su mente daba vueltas, reviviendo cada pequeño gesto, cada mirada, cada mensaje cargado de cuidado y ternura que había recibido en las últimas semanas. Sentía que su corazón estaba dividido, desgarrado entre lo que creía deber y lo que realmente la hacía sentir viva. La madrugada se extendió lentamente, silenciosa, con Rebecca perdida en sus pensamientos y el recuerdo de las palabras, gestos y miradas que habían empezado a llenar los espacios vacíos de su corazón. El cansancio y la tristeza se mezclaban, creando un vacío que solo la ternura de Sarocha parecía poder llenar. Esa noche, la distancia entre lo esperado y lo real se hizo dolorosamente evidente. Rebecca comprendió que algo dentro de ella empezaba a cambiar, silencioso pero imparable. Un hilo que conectaba su necesidad de protección, su anhelo de cariño y la inevitable atracción hacia alguien que no estaba limitada por ausencias ni desinterés. Mientras la ciudad permanecía en calma, un pensamiento persistente flotaba en su mente. Tal vez, a veces, el corazón sabe lo que el deber no puede dictar. Capítulo 18. Decisiones y cercanía inesperada. La luz de la mañana se colaba con suavidad entre las cortinas, dibujando líneas doradas sobre el suelo y las paredes del living. Rebecca permanecía sentada en el sillón, sintiendo cómo sus pensamientos giraban en círculos incesantes. La conversación con Irene esta mañana había sido breve, casi evasiva, como si la otra mujer quisiera borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Cada palabra de Irene había sido medida, cada gesto cuidadosamente calculado, como una defensa silenciosa que Rebecca apenas podía comprender. «Tengo asuntos importantes en la oficina», había dicho Irene, sin mirarla directamente, mientras recogía sus pertenencias y se dirigía a la puerta. No había lugar para más diálogo, no había espacio para reconciliación ni para sinceridad. Rebecca la vio salir, sintiendo cómo un nudo en el pecho se apretaba cada vez más. El clic seco de la puerta cerrándose dejó un silencio absoluto que parecía envolverla con peso propio. El departamento, normalmente familiar y seguro, ahora le resultaba extraño, demasiado grande y demasiado silencioso. Se quedó allí, inmóvil,
flotando en una mezcla de desconcierto y vacío, preguntándose qué estaba pasando entre ellas, en qué punto se encontraba la relación que creía confiable. Mientras la mañana avanzaba lentamente, un pensamiento inesperado apareció en su mente. Quizá lo mejor era dejar a Irene. La idea la sobresaltó y por un instante la hizo apartarse del borde del sillón, como si necesitara tomar distancia de su propia mente. Pero lo que la dejó aún más impactada fue la calma que esa posibilidad le provocaba. No había rabia, ni dolor profundo, ni desesperación, solo un alivio silencioso, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Con un impulso repentino, Rebecca sacó su teléfono y marcó el número de Sarocha. No era una llamada planificada, solo un acto de necesidad, un deseo de cercanía que surgía sin meditación. El teléfono sonó una vez, y luego la voz cálida y familiar de Sarocha contestó. «Rebecca, ¿estás bien?», preguntó con esa preocupación sincera que siempre la hacía sentirse protegida. «Sí, estoy bien», dijo Rebecca, dejando escapar una pequeña sonrisa, mientras sentía que su pecho se aligeraba. «Me gustaría verte. Si puedes». Sarocha no dudó. «Claro. Almorzamos juntas. Te espero feliz». Un par de horas después se encontraron en un pequeño restaurante que Sarocha conocía. Un lugar tranquilo, con luz natural filtrándose por las ventanas y una atmósfera que invitaba a hablar sin prisas. Rebecca se sentó frente a Sarocha, notando cómo su sola presencia la envolvía de inmediato, haciéndola sentir acompañada y protegida. Cada gesto de la doctora, la manera en que acomodaba su cabello, la suavidad de su sonrisa, la atención que prestaba a cada palabra parecía tejer un hilo invisible de cuidado alrededor de Rebecca. Después de unos minutos de conversación ligera, Rebecca respiró hondo y comenzó a relatar lo ocurrido la noche anterior con Irene. Su voz tembló apenas, y sus ojos buscaban los de Sarocha, buscando comprensión y consuelo. «Anoche tuvimos una discusión», dijo con delicadeza. «Llego borracha en la madrugada, y me culpó a mí por su comportamiento, por mi decisión de tener este bebé», lo dijo acariciando su barriga. «Le pedí que se fuera al cuarto de invitados y que hoy en la mañana hablaríamos, pero hoy se comportó evasiva, no quiso hablar de lo que pasó. Y luego se fue, dijo que tenía asuntos importantes en la oficina». Sarocha frunció el ceño ligeramente, dejando ver su preocupación. «¿Y tú cómo te sientes con eso?», preguntó, inclinándose hacia adelante, apenas rozando la mano de Rebecca sobre la mesa, transmitiendo cercanía y apoyo. Rebecca vaciló, buscando las palabras correctas. «Creo que no siento nada más que cariño por Irene», confesó con sinceridad, «y dejar esa relación solo me produce alivio. Pero al mismo tiempo me siento cobarde porque me asusta pasar sola por el embarazo». Sarocha apretó suavemente su mano, transmitiéndole apoyo sin necesidad de palabras. «No estás sola», Rebecca dijo con firmeza y ternura. «Nunca estarás sola». Y sin previo aviso inclinó su rostro y depositó un beso delicado sobre la mano de Rebecca. Fue un gesto sencillo, íntimo, cargado de afecto y cercanía. Rebecca sintió cómo un calor subía por sus mejillas y cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, entre sorpresa y emoción. «Perdón», susurró Sarocha, apartándose un poco como si hubiera cruzado un límite. «No», respondió Rebecca con una sonrisa tímida y un suspiro leve. «Me gusta la forma en que me tratas, tu cercanía. No quiero que te disculpes». Sarocha sonrió, reconociendo la aceptación silenciosa de Rebecca. Entre ellas, el aire parecía cargarse de algo más. Complicidad, ternura y una tensión sutil que no necesitaban nombrar todavía. Mientras compartían el almuerzo, entre bocados y sonrisas discretas, Rebecca sintió cómo el peso emocional de la mañana se aligeraba. Había confesado sus sentimientos, aunque fuera parcialmente, y había recibido un gesto de cuidado que la hizo sentirse viva, protegida y acompañada. Sarocha, por su parte, disfrutaba en silencio de la vulnerabilidad de Rebecca, consciente de que estaba ocupando un espacio que nadie más podía llenar. Al finalizar el almuerzo, el gesto de Sarocha de sostener su mano y mirarla con atención fue suficiente para que Rebecca comprendiera que, al menos por un momento, había encontrado un refugio emocional que le ofrecía paz y claridad.
La conexión era silenciosa pero profunda, un vínculo que prometía sostenerla incluso en medio de la incertidumbre que la vida le imponía. Mientras caminaban juntas de regreso, bajo la luz cálida de la tarde, Rebeca supo que algo dentro de ella comenzaba a inclinarse hacia un futuro diferente, más cercano a Sarocha, más sincero consigo misma, y con la certeza de que, aunque dejara atrás algunas sombras del pasado, aún podía elegir hacia dónde latía su corazón. Cada paso juntas reforzaba un sentimiento nuevo, un puente entre la soledad que había conocido y la cercanía que empezaba a abrazar con una mezcla de temor y deseo. Capítulo 19. Cada instante contigo. Los días transcurrían con una cadencia que parecía a la vez rápida y lenta para Rebeca. Por fuera, la rutina de su embarazo y el trabajo cotidiano la mantenían ocupada, pero por dentro, cada pensamiento giraba una y otra vez alrededor de Sarocha. La cercanía que habían empezado a construir se fortalecía con cada mensaje, cada foto, cada pequeño gesto que compartían, y Rebeca se encontraba anhelando esos momentos más de lo que esperaba. Sarocha se había convertido en un hilo constante en su vida. Aunque físicamente no estaban siempre juntas, su presencia se sentía tangible en cada notificación del teléfono. Rebeca recibía mensajes recordándole que debía alimentarse bien, fotos de platos preparados pensando en su bienestar, imágenes de lugares que podrían visitar juntas algún día, y pequeños textos cargados de cariño. «¿Comiste algo rico hoy? Vi este café y me acordé de ti». Cada mensaje era un recordatorio silencioso de que alguien se preocupaba por ella de manera auténtica, sin reservas ni condiciones. Y esa atención minuciosa empezaba a tocar un rincón de su corazón que llevaba tiempo olvidado. Irene, por otro lado, parecía desvanecerse en la distancia emocional. Las conversaciones se volvían escasas y frías, las llamadas, breves y formales. Cada interacción con Irene contrastaba dolorosamente con la calidez y cercanía que Rebeca recibía de Sarocha. Era un recordatorio constante de que algo dentro de su relación con Irene ya no funcionaba, y que la seguridad emocional que Rebeca tanto necesitaba no la encontraba allí. Cada ausencia, cada evasión, reforzaba la sensación de vacío que poco a poco se instalaba en su pecho, mientras la presencia constante de Sarocha llenaba los espacios que Irene dejaba vacíos. Una tarde, después de un día particularmente pesado, Rebeca se encontró mirando el teléfono con una mezcla de ansiedad y anhelo. Sus dedos temblaban mientras escribía, consciente de que estaba a punto de revelar un pedazo de su corazón que hasta ese momento había guardado. Con un suspiro profundo y un impulso que parecía venir de lo más profundo de su ser, decidió enviar un mensaje impulsivo, sin filtros, dejando que sus emociones hablaran por ella. «No dejo de pensar en ti en cada minuto». El mensaje fue enviado y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Se recostó en el sofá, abrazando suavemente su vientre, y esperó. Cada segundo de silencio parecía eterno, cada minuto una eternidad cargada de expectación. Pero al poco tiempo su teléfono vibró con la respuesta de Sarocha, y Rebeca sintió cómo el corazón le latía con fuerza ante la cercanía implícita de aquellas palabras. «Rebeca», decía el mensaje, «yo también. No hay un momento en que no piense en ti, en cómo estás, en si comiste bien, en si estás segura. Me haces sonreír incluso cuando no estás cerca». Rebeca leyó y volvió a leer las palabras, sintiendo cómo un calor se expandía por su pecho, llenando el vacío que las sombras de la relación con Irene habían dejado. La conexión con Sarocha no era solo emocional, era casi física en su intensidad, un vínculo que la hacía sentir acompañada y viva. Por primera vez en mucho tiempo la ansiedad, la confusión y las sombras del pasado parecían disiparse, aunque fuera por unos momentos. Durante los días siguientes, su comunicación se volvió un ritual silencioso y constante. Se enviaban fotos de comidas, cafés, libros, rincones de la ciudad, de atardeceres y luces de la ciudad que les recordaban la una a la otra. Cada mensaje era un recordatorio de que no estaban solas, que aunque la vida fuera complicada y sus emociones contradictorias, había alguien que las sostenía de manera constante y genuina. Rebeca se sorprendía a sí misma sonriendo frente al teléfono, imaginando la voz de Sarocha mientras le enviaba cada mensaje.
mientras pensaba en cómo esos pequeños detalles llenaban su corazón de calma y cercanía. En su silencio, Rebeca comprendió que el afecto que sentía por Sarocha iba más allá de la gratitud o la simple amistad. Cada gesto, cada preocupación, cada sonrisa virtual empezaba a ocupar un espacio que Irene había dejado vacío, un espacio que reclamaba calor, cuidado y presencia real. Por primera vez se permitió imaginar un futuro donde la presencia de Sarocha no fuera solo ocasional ni transitoria, sino parte integral de su vida y de la de su hijo por nacer, un vínculo que podía sostenerla incluso en los días más difíciles. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Rebeca dejó el teléfono a su lado y sonrió, acariciando su vientre con ternura. Había enviado un mensaje impulsivo, sí, pero también había dado un paso hacia algo que deseaba desde hacía tiempo. Dejar que su corazón eligiera a quien quería cerca, sin miedo ni culpa. La sensación era liberadora y aterradora al mismo tiempo, pero sobre todo era real, auténtica y palpable en cada latido. En la distancia, Sarocha también se recostaba, mirando la pantalla con una sonrisa tranquila. Pensaba en Rebeca, en la ternura que irradiaba incluso a través de mensajes, en cómo cada pequeño detalle, cada foto, cada gesto de cuidado se había convertido en un lazo silencioso, casi indestructible. Sabía que algo había cambiado entre ellas, algo que iba más allá de la amistad, más allá de la preocupación profesional, algo que ambas sentían, pero que ninguna había nombrado todavía en voz alta, por miedo o por la intensidad de la emoción. Y así, entre mensajes, fotos y pequeños cuidados diarios, Rebeca y Sarocha construían un puente invisible, un puente que sostenía el corazón de Rebeca mientras la relación con Irene se desvanecía lentamente y que comenzaba a señalar un camino hacia la cercanía, el afecto y el amor que siempre había estado esperando. Cada notificación, cada mensaje, era un recordatorio de que alguien la acompañaba, de que no estaba sola, y que, quizá por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse sentir algo tan puro y verdadero sin culpa ni temor. Capítulo 20. Tesoros del pasado. El teléfono vibró con un mensaje inesperado de Sarocha. Rebeca lo abrió con curiosidad y una sonrisa se dibujó en su rostro al leer. «Tengo una invitación especial para ti, quiero llevarte a Pattaya. Será un día completo. Confía en mí». El corazón de Rebeca se aceleró. Pattaya, la playa. La idea de un día entero lejos de todo. Sin pensarlo dos veces, respondió con un mensaje breve y entusiasta. «Acepto feliz, no puedo esperar». El viaje comenzó temprano. Mientras el automóvil avanzaba entre calles y autopistas, el paisaje urbano fue cediendo lugar a la vegetación y luego al azul intenso del mar en la distancia. Rebeca miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle. Los pescadores preparando sus redes, las palmeras meciéndose con la brisa, el sol reflejándose en el agua. Cada escena parecía diseñada para relajarla, para preparar su ánimo para lo que Sarocha le había prometido. Sarocha, al volante, parecía tranquila, pero había un brillo especial en su mirada, una mezcla de emoción y anticipación que Rebeca no pudo dejar de notar. Cada tanto cruzaban miradas y sonrisas cómplices, silencios que decían más que cualquier palabra. Al llegar, la playa se desplegó ante ellas en todo su esplendor. Arena blanca y suave, olas que rompían suavemente en la orilla, y un cielo despejado que se extendía hasta el horizonte. La brisa salada acariciaba sus rostros y la risa de las gaviotas parecía acompañar sus pasos mientras caminaban hacia la casa de Sarocha, una antigua residencia familiar con vistas al mar. La madera envejecida y los ventanales amplios contaban historias de un pasado lleno de recuerdos, risas y momentos familiares que ahora parecían susurrar en silencio. «Este es el lugar donde crecí», dijo Sarocha, con un suspiro que mezclaba nostalgia y orgullo. «Quería que lo conocieras, no hay mejor lugar para sentir quién soy, para que veas de dónde vengo». Rebeca la miró sintiendo un nudo cálido en el pecho. La forma en que Sarocha compartía sus recuerdos era íntima, como si le estuviera dando una llave a su mundo más privado. «Es hermoso», murmuró Rebeca acercándose para tomarle la mano. «Gracias por traerme aquí». La calidez de su contacto le hizo recorrer un cosquilleo por el brazo y un calor que se alojó en su pecho.
Se sentaron frente al mar, con los pies enterrados en la arena húmeda, escuchando el romper de las olas y sintiendo la brisa juguetear con sus cabellos. Sarocha rompió el silencio con voz suave, casi temblorosa. Perdí a mis padres hace 5 años en un accidente. Desde entonces, he estado sola. Soy hija única, y mi única familia verdadera ahora es Nam, mi mejor amiga. Ella siempre ha estado ahí cuando la necesitaba. Rebeca escuchó atentamente, sintiendo la mezcla de tristeza y fuerza en las palabras de Sarocha. La conocía como alguien brillante, controlada y segura, pero ahora podía ver la vulnerabilidad detrás de esa fachada. Un corazón que había aprendido a sobrevivir a la pérdida y a encontrar apoyo en quienes realmente importaban. Debe haber sido muy difícil, murmuró Rebeca, apretando suavemente la mano de Sarocha. Pero me alegra que tengas a Nam, alguien que te cuide y te apoye. Sarocha sonrió agradecida por la comprensión silenciosa. Cuando llegó el turno de hablar de su propia historia, Rebeca exhaló un suspiro profundo, dejando que las palabras fluyeran sin filtros. Yo crecí en Inglaterra, comenzó mirando el mar como si las olas pudieran arrastrar los recuerdos dolorosos. Mis padres siempre intentaron controlarlo todo, cada elección, cada paso que daba. Siempre quise complacerlos, pero sentía que no podía ser yo misma. Así que un día decidí dejarlo todo, romper con esa vida y empezar de cero aquí en Tailandia. No fue fácil, pero necesitaba libertad, necesitaba mi propia historia. Sarocha la escuchaba con atención, sin interrumpir, solo con esa mirada cálida que la hacía sentir comprendida y aceptada. Rebeca continuó cada palabra liberando un poco de la tensión acumulada durante años, mientras la brisa marina acariciaba su rostro y el sol iluminaba su piel. Aquí, lejos de todo, puedo elegir quién quiero ser, y a veces siento que por primera vez puedo respirar sin miedo, concluyó volviendo la mirada hacia Sarocha. El silencio que siguió era cálido y reconfortante. No era incómodo, era un espacio compartido de intimidad y conexión. Rebeca sentía que podía confiar plenamente en Sarocha, compartir sus raíces, sus pérdidas, sus decisiones, sin temor a juicio ni rechazo. Sarocha apretó suavemente su mano, un gesto silencioso que decía más que cualquier palabra. No estás sola, estoy contigo. Rebeca cerró los ojos un instante, dejando que ese contacto se impregnara en su piel, en su pecho. Era un recordatorio de que, a pesar de los miedos y las sombras del pasado, había alguien que realmente se preocupaba por ella, que la sostenía sin condiciones, y que esa cercanía estaba empezando a transformarla desde dentro. El resto del día transcurrió entre caminatas por la playa, risas compartidas, conversaciones profundas y momentos de calma absoluta. Se sentaron sobre la arena, construyendo castillos improvisados y dejando que las olas se llevaran sus huellas. Rebeca sintió cómo la cercanía con Sarocha se fortalecía con cada gesto, cada conversación y cada silencio compartido frente al mar. En un momento, Sarocha sacó una cámara pequeña y tomó varias fotos de Rebeca frente al horizonte, capturando su risa y la luz del sol reflejada en sus ojos. Rebeca se sonrojó, divertida y agradecida, mientras Sarocha le susurraba: «Quiero que recuerdes este día, que sepas cuánto me importa». Para Rebeca, ese día en Pattaya no era solo un viaje. Era un pequeño renacer, un paso hacia un futuro donde podía sentirse protegida, querida y libre para ser ella misma, acompañada de alguien que entendía su corazón. Y mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Rebeca comprendió que, entre recuerdos de familia, confesiones y olas que besaban la orilla, estaban haciendo un vínculo que prometía sostenerla, incluso en los días más inciertos. Antes de regresar, se quedaron sentadas en silencio, contemplando la línea donde el mar y el cielo se unían, sintiendo la complicidad silenciosa de quienes han compartido historias, pérdidas y esperanzas. Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha, y ambas sonrieron, sabiendo que ese día quedaría grabado para siempre, un recuerdo de intimidad, confianza y del inicio de algo hermoso y verdadero. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.